Seguimos conversando aquí en este encuentro directo sobre la actualidad, Ramón, y hay que hacer una panorámica sobre lo que ocurre en nuestra región y no podemos obviar a Ecuador. Ecuador que sin dudas está sometido ahora a un estado de sitio por este enfrentamiento entre las autoridades y el crimen organizado que demostraron a través de los medios de comunicación su gran poder, tomando como rehenes a miembros de la prensa en un canal estatal de Ecuador. Todos sabemos el lamentable hecho que está ocurriendo en este país después de que el presidente Daniel Noboa le declarara la guerra al narcotráfico, y es Ecuador en estos momentos uno de los países más violentos, ha triplicado sus índices de criminalidad y está siendo en este momento epicentro de grandes cárteles mundiales de la droga. Exacto, porque justamente Daniel Noboa, con apenas 2 meses en el cargo, ha tomado lo que es el tema del narcotráfico, el terrorismo, y ciertamente, como tú dices, María, se vio esta semana donde ellos, en una transmisión en vivo de un noticiario, en un canal, tomaron al personal como rehén. Entonces, es un país que está sumido en un escándalo, en una situación difícil, que le toca una difícil tarea. Bueno, y sabemos que entre los puntos quizás vulnerables de Ecuador es su ubicación geográfica. Está situado en medio de Colombia y de Perú, dos grandes productores de cocaína, y esto por supuesto lo convierte en una zona estratégica para el crimen organizado. Definitivamente que hay mucha preocupación en Ecuador. Tuve la oportunidad de conversar con una colega periodista porque estuve en Ecuador el año pasado precisamente en un encuentro regional de periodistas latinoamericanos, y me dicen que sus familiares, ella, sus vecinos, sus compueblanos están muy asustados, encerrados en sus casas. En estos momentos hay un estado de sitio con un horario establecido que limita la circulación, ¿verdad? Porque definitivamente que en cualquier momento la cosa puede arreciar, independientemente de que en estos momentos hay más de 3.000 miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas en las calles desplegados, pero la cosa está bastante difícil en Ecuador y de hecho muchos países han llamado a sus ciudadanos a que eviten viajar allá. Y qué cosa, Ramón, porque justamente la feria turística Fitur que se realiza en Madrid, que es una de las más importantes para impulsar el turismo, este año está dedicado a Ecuador y mira entonces cómo encuentra este evento regional tan importante a este país. Exacto, ahí sonó mucho esta semana, porque también se hablan de bandas criminales. Hay un José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que es un líder principal de la banda criminal de Ecuador, Los Choneros, y se escapó de la cárcel del litoral del Guayaquil, en la que cumplía una condena de 34 años, desde el 2011, por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Entonces este fue de lo que sonó esta semana, que son uno de los también parte de su equipo involucrado. No, y que tiene nexos importantes con cárteles mundiales como el de Sinaloa en México, y es que también hay cárteles de México que están asentados allá en Ecuador, y por supuesto esto es una guerra frontal contra el narcotráfico, y este es el resultado es intimidar a la población, intimidar a las autoridades, y ojalá que Ecuador y sus autoridades le ganen la guerra a este flagelo que sin dudas ha arropado a ese país en la criminalidad y que ya está incluso por encima de otras naciones que fueron referentes de la ola delincuencial, como México, como Colombia, porque tuvo Ecuador, de acuerdo a sus estadísticas, en este 2023, 8.000 víctimas producto de la criminalidad, que es una cifra bastante alarmante y preocupante, y que de acuerdo a los índices va en aumento. Inclusive se supo que Perú declaró bajo estado de emergencia toda su frontera con Ecuador, reforzando lo que es el caso de la vigilancia con contingentes policiales y militares, luego de la racha de ataques del narcotráfico en ese país. Anunció en ese momento, en la noche del martes, ese gobierno, lo que es el refuerzo militar. Bueno, y vimos también las palabras del expresidente Rafael Correa, que dirigió
Ecuador y que ha expresado su solidaridad con las actuales autoridades y dice que el país saldrá airoso de esta situación tan lastimosa. Ojalá que así sea, que la paz sea con nuestros hermanos de Ecuador y que por supuesto las autoridades sigan firmes en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Que lamentablemente, María, eso se da también en países diferentes, porque si es Colombia, recordemos que ese es un país sumido también en situaciones de narcotráfico, en situaciones de delincuencia, países que lamentablemente imperan ese tipo de situaciones. Bueno, y a veces cuando el narco es más fuerte ya que los propios gobiernos, pues se llegan a acuerdos como la paz mafiosa que sí. En algún momento incluso aquí se quiso insinuar que se hiciera y el presidente Luis Abinader dijo que no llegaría jamás a ese tipo de acuerdos. La verdad es que en Colombia, por ejemplo, en algún momento se impulsó el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con las FARC, y se logró un acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos, pero obviamente algunos gobiernos dicen que con terroristas y con el narcotráfico no se negocia. Así es. Bueno, María, y tal como habíamos anunciado, nos acompañará en el próximo segmento de la entrevista estelar el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Así que quédense ahí en sintonía.